capítulo 1, verso 18. ¿Saben qué? Mañana todos nosotros nos vamos a reunir con algunos familiares, algunos otros no, pero mañana vamos a estar celebrando algo. Vamos a estar recordando el nacimiento de Jesús. Y el título de mi prédica es Un nacimiento con propósito, porque eso creo que es lo que Jesús hizo cuando vino aquí en la tierra. Vino a nacer como hombre aquí en la tierra bajo un propósito y un diseño del Padre. Pero así como muchas personas que no tienen idea de lo que sucede mañana, están muy enfocados en la comida, en lo que van a comer, en lo que van a beber, con quién la van a pasar. Algunos otros es una fecha que no quisieran celebrarla y recordarla. Cuando vienen las fiestas, a veces, sobre todo aquellos que han perdido seres queridos, es un tiempo de tristeza, porque muchas veces dicen, ya no es lo mismo las Navidades que celebrábamos antes. Pero todo eso pasa porque esta celebración ha estado desenfocada por mucho tiempo. Y esta celebración es mucho más que comida, que bebida, que compañía. Es recordar el nacimiento de Jesús y el propósito por el cual el Señor vino a la tierra. También hay algunas personas que sin tener mucho conocimiento, pero tampoco sin evadir conocimiento de lo que pasa, celebran este tiempo con un cierto respeto. Y eso es lo que me pasaba a mí por muchos años. Celebré la Navidad con respeto, por tradición, por lo que había recibido de mis padres. Pero hoy entendí en este tiempo que esa Navidad, ese verdadero nacimiento que celebramos, es que Cristo haya nacido en nosotros, que haya nacido en nuestro corazón. Así que bueno, quisiera compartir algunos versículos con la ayuda del Señor para que tengamos todos los hijos de Dios un pleno conocimiento del propósito de este nacimiento que vamos a recordar y a celebrar el día de mañana. Dice Mateo 1, verso 18, en la popular Reina Valera. Nunca entendí por qué demoran en poner los versículos. ¿Será que el cable tiene un nudo por ahí y no llega? No es así, me dice Claudia. 5:18, no, 1:18. Y en NTV, mira, me lo está haciendo a propósito. Mira cómo se ríe Carlito. Tengo una duda si es el 1 o el 2:18 porque no lo escribí acá. Pero dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Bien, es el 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En cordobés se quería borrar José, se quería tomar el palo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús fue anunciado por un ángel. En los 4 evangelios, solamente en 2 menciona el nacimiento de Jesús. Y en este versículo que hemos leído, anuncia y dice que fue un ángel, pero no nos dice cuál fue ese ángel. Inclusive nos revela solamente una parte del propósito, porque dice que este Jesús que nacería salvará a su pueblo de sus pecados. Pero el propósito de Jesús es mucho más amplio. Siempre cuando relacionamos el nacimiento de Jesús o la obra de la cruz, lo primero que pensamos es en la salvación. Pero hay mucho más
en el propósito del nacimiento de Jesús. Como les dije, en este relato habla de un ángel. En el verso 20 dice, y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció, pero no dice cuál fue ese ángel. Vamos al libro de Lucas ahora, Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Aquí podemos saber cuál fue el ángel. Y dice que al sexto mes ¿de qué? ¿Del embarazo de María? No. Si justamente este ángel anunciaba el nacimiento de Jesús. Y quiero destacar la obra de este ángel, que es el ángel Gabriel, porque en unos versículos anteriores dice que este mismo ángel, el ángel Gabriel, había anunciado también el nacimiento de Juan el Bautista. Es el ángel que se le presentó a Zacarías y anunció también el nacimiento de aquel que iba a preceder a Jesús. Y dice, al sexto mes, o sea, al sexto mes de gestación de Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Y aquí viene una mayor revelación de lo que leíamos en el capítulo anterior. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y antes de continuar con el nacimiento de Jesús, déjeme entre paréntesis agregarle algo más. Para aquellos que amamos estudiar la palabra de Dios y que podamos ver la trascendencia de este ángel. No era un ángel cualquiera. Es un ángel, entiendo, que era encomendado para misiones importantes, para misiones de gran trascendencia. Es más, lo hemos visto luchando algunos ángeles y cuando esos ángeles no podían con la lucha, ahí era enviado Gabriel. ¿Saben qué? Que este mismo ángel en Daniel capítulo 9 le revela al profeta Daniel el tiempo del nacimiento del Mesías. Allí cuando Daniel estaba en búsqueda de respuestas delante de Dios, en el capítulo 9, verso 21 al 27, dice que el ángel Gabriel le dijo así, en 7 semanas y luego 72 semanas nacerá el Mesías y luego será cortado, no por parte de él. O sea que este mismo ángel hacía tiempo que ya andaba en los planes del nacimiento de Jesús. 500 años antes aproximadamente del nacimiento de Jesús, ya este ángel le dijo a Daniel, a un hombre de Dios que buscaba respuestas en Dios, le dijo, el fin de este tiempo vendrá cuando venga el Mesías. Y le reveló no solamente el nacimiento, también cómo moriría Jesús. Sería cortado, dice. Es importantísimo entender todo lo que encierra la venida de Jesús aquí en la tierra. Muchas personas lo ignoran, pero nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar todo lo que encierra que Jesús viniera aquí en la tierra. Una cosa que no podía entender un tiempo atrás, ¿cómo es que Jesús nacía? Si Jesús ya es eterno, si Jesús fue inmolado en la eternidad, si Él creó junto al Padre, ¿cómo es que venía a nacer?
Pero dice el libro de Filipenses que era necesario que Él naciera como hombre. Él dejó su divinidad. Entiendo y por ahí pienso en mi cabeza cómo habrá sido ese momento cuando el ángel le decía a María que iba a ser concebido un bebé por el Espíritu Santo. Me puedo imaginar a Jesús despojándose de su divinidad en las esferas celestiales para venir a entrar al vientre de María y nacer como hombre, para luego, cuando acabada la obra, sea reivindicado por el Padre y sea el sacerdote que hoy tenemos, que se compadece por cada uno de nuestros sufrimientos, porque Él lo vivió así, lo vivió como hombre. En el libro de Génesis dice que Jesús sería la simiente de la mujer y esta simiente herirá a la serpiente con una herida mortal en la cabeza. Génesis 3:15, ya ahí comienza hablando del nacimiento de Jesús, del Mesías que vendrá a herir a Satanás en la cabeza y vendría como simiente de la mujer y heriría a la serpiente con una herida mortal en su cabeza. Recién leíamos en el libro de Mateo que Él salvará a su pueblo del pecado. En el libro de Lucas dice que será llamado Hijo del Altísimo, se le dará un trono y ese trono no tendrá fin. Pero si vemos a través de las Escrituras, el Señor iba revelando todo el propósito de Cristo aquí en la tierra. Acompáñeme ahora a Isaías 53, verso 1. Quiero aclararle que cuando el profeta Isaías profetizó estas palabras que vamos a leer, faltaban 700 años para el nacimiento de Jesús. Isaías 53, verso 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya se estaba quejando Isaías. Nadie creía lo que él hablaba. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y recordaba el llamamiento de Isaías cuando el Señor dice: hablarás por mi boca y no te creerán. Sin embargo, aquí el profeta dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras versiones dice: ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Jehová? Hablando de Jesús dice: subirá cual renuevo delante de él, o sea, delante del Padre. Y como raíz de tierra seca. Es apasionante poder estudiar la palabra de Dios para entender cada una de las cosas que dice. Acá habla de una raíz que crecerá en tierra seca. ¿Saben qué? Si estudia la genealogía del Señor Jesús, verá que en un tiempo la genealogía de Jesús eran de reyes. Viene del rey David, del rey Salomón. Pero en el tiempo que Jesús nace, esa genealogía había desaparecido. Por eso dice que nace como raíz en tierra seca. Y usted y yo sabe que ninguna raíz nace en una tierra seca. Toda raíz necesita de cierta humedad, de ciertas condiciones para nacer. Y creo que habla también del nacimiento de Jesús engendrado por el Espíritu Santo. No hay otro caso, no conocemos ni se dará otro caso de una raíz engendrada en un vientre por el Espíritu Santo. Así como una raíz no puede nacer en una tierra seca, humanamente y racionalmente podemos entender que un ser se ha engendrado en una madre por el Espíritu Santo. Pero dice: como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Cuando veíamos el rostro de Jesús,
Nosotros podemos imaginarnos a través de la película, a través del arte, cómo puede haber sido el rostro de Jesús. Pero lo cierto es que el rostro de Jesús en la cruz estaba desfigurado. No tenía atractivo para nadie. ¿Quién quería ver un rostro ensangrentado y un rostro desfigurado? Pero acá dice que no había atractivo sobre él. Sin embargo, dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como fue levantado la serpiente en el desierto, y todos seríamos atraídos a Él. Hoy en día hay algo en nosotros que nos atrae de Jesús. Luego de la cruz somos atraídos por Él. Antes de la cruz no había nada que nos atrajera hacia Jesús. Todos, mas el herido dice, verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Si usted analiza este versículo que acabo de leer, da 3 causas por lo cual Jesús tuvo que morir en la cruz. Y dice que fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, pero luego somos curados por sus llagas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Recuerden que así fue la primera venida de Jesús aquí en la tierra, como un cordero. Pero vendrá una segunda vez, ya no como cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice aquí que fue llevado al matadero como un cordero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Hace un tiempo leyendo este versículo decía, claro, ¿quién va a contar su generación, su descendencia? Fue cortado de aquí de la tierra. Fue cortado a los 33 años, a la plenitud de la vida. Por eso, dice, ¿quién contará su generación? Porque fue cortado de la tierra en los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta acá el capítulo 53 relata los padecimientos de Jesús. A partir del verso 10 dice, con todo esto, y creo que aquí cambia las cosas, y con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, luego de la cruz, luego que él dijo consumado es, dice, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice la palabra que luego de que él haya cumplido su tarea, verá linaje. ¿Sabe quién es ese linaje? Usted y yo somos ese linaje. Porque luego Pedro dice que nosotros somos pueblo santo, linaje escogido por Dios, nación santa. Hoy somos linaje porque Cristo pasó por la cruz.
verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de esa aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Hoy usted y yo somos declarados justos delante del Padre por el sacrificio de la cruz. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estos versículos del capítulo relatan todo lo que iba a suceder en la cruz. Y quiero recordarle que esto fue dado al pueblo judío 700 años antes que naciera Jesús. Pero vemos en los últimos versículos la recompensa del Padre por esta obra en la cruz. Como que hay una primera instancia, pero también hay una segunda instancia. Y ahora acompáñeme al libro de Filipenses. Filipenses 2, verso 5. Aquí es un relato de Pablo, pero ya es un relato posterior a la cruz. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue este sentir? Que lo más importante es el reino. No era importante su divinidad, no era importante su condición de Dios. El sentir que hubo en Jesús y que Pablo nos aconseja que haya también en nosotros es que lo más importante es el reino. Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, nuevamente te recuerdo, tenía que nacer como hombre. Y en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerden que la muerte de cruz era una muerte horrible, deshonrosa. Y aquí comienza la reivindicación del Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Si entendemos el nacimiento de Jesús, sus padecimientos y luego ir a la cruz solamente para ser salvados, hemos entendido la mitad del proceso. Hemos entendido solamente la mitad del propósito por lo cual Jesús vino aquí en la tierra. Él vino sí para salvarnos, pero también nos da vida eterna para el futuro, pero nos da vida abundante para los que estamos aquí en la tierra. Amén. O sea, nos da vida eterna para el futuro, pero vida abundante para que la vivamos aquí en la tierra. Muchos ignoran que así como Jesús vino a dar su vida en rescate de nosotros, ahora nosotros debemos de vivir para Él. Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos entender que nuestra vida ya no nos pertenece. Él vino a dar su vida por nosotros, pero ahora nosotros tenemos que vivir para Él. Y es importante poder entender esto. Jesús vino a la tierra para que nosotros vivamos en Él y para que Él viva en nosotros. Te lo voy a repetir de nuevo. El propósito no era solamente salvarte. Dentro del propósito es que nosotros vivamos en Él y Él pueda vivir en nosotros. Esta semana les mandé unos mensajes de WhatsApp. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Y qué significa que Cristo esté en nosotros?
Todo esto no es ni más ni menos que lo que te estoy diciendo. El propósito del nacimiento de Jesús es salvarnos de la condición que estábamos, pero también de que nosotros podamos morar en Él y Él luego pueda morar en nosotros y así tener una plenitud de la vida que Él quiere estar con nosotros. Pero ¿saben qué? Esta situación ideal, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Esta situación de estar en Cristo y que Él esté en mí, tiene mucho que ver con un proceso en nuestras vidas. Y ese proceso es el nuevo nacimiento. Jesús vino aquí en la tierra a nacer como hombre, pero es necesario que nosotros también podamos nacer en el Espíritu. En el libro de Juan, capítulo 3, está el relato de Jesús con Nicodemo. ¿Cuántos lo recuerdan? Allí Nicodemo se presenta delante de Jesús y en un momento de la conversación el Señor le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y él, un hombre religioso, un hombre de letras, pero sin espíritu, no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo puedo hacer yo para meterme nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Pero Jesús le dijo: es necesario nacer del agua y del espíritu. Esto es el nuevo nacimiento. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos nacer de nuevo y una nueva naturaleza sea impartida en nuestras vidas. La Biblia dice que el hombre natural no entiende lo espiritual. Por eso cuando tratamos de racionalizar todo lo que sucede en nuestras vidas, no podemos entender lo que Dios está haciendo. Es por fe, dice la palabra, por fe en el Señor. Y en este tiempo estamos denunciando eso, ¿no? Todo el racionalismo que nos lleva a poder entender y ver las cosas espirituales con ojos naturales. Es lo que le pasó a Nicodemo. Él no podía entender las palabras de Jesús porque él lo racionalizó todo. No podía entender qué era ese nuevo nacimiento. Considero que el nuevo nacimiento es una parte importantísima del propósito por el cual Cristo vino aquí en la tierra. El nuevo nacimiento debemos entender primeramente que somos seres espirituales. Usted y yo somos seres espirituales y necesitamos tener un proceso de nacimiento espiritual. Es el diseño de Dios. Mediante ese proceso Dios nos forma en un nuevo ser. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 13, dice que somos engendrados por voluntad del Padre. No somos engendrados en sangre, no somos engendrados en carne, sino que somos engendrados por voluntad del Padre. Ese es el nuevo nacimiento. Por voluntad del Padre somos zancados de una antigua naturaleza para vivir en la naturaleza de Cristo. Somos destronados de todo lo que no es Cristo para comenzar a vivir lo que sí Cristo quiere en nuestras vidas. Es un nuevo ser, es una nueva criatura, como dice la palabra. En este proceso de nueva vida, Cristo comienza a vivir en mí. Pero es necesario que yo me despoje de toda aquella naturaleza que no es Cristo, para que Cristo pueda ser implantado en mí. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Eso es el nuevo nacimiento. Permitir que el Espíritu Santo quite de nosotros todo lo que no corresponde para ser llenados del Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento nos libera de una naturaleza de pecado para ponernos bajo el gobierno y la justicia de Dios. Y ¿saben qué? Cuando este proceso comienza a hacer efecto en nuestras vidas, suceden varias cosas maravillosas.
que si esto sucede en tu vida, vas a entender cada día más por qué Cristo vino a nacer como un hombre acá. Primero que nada, nuestra mente es transformada. Dice la palabra que nuestra mente es mudada, debe ser mudada a la mente de Cristo. Ya nuestros pensamientos no tienen que ser los pensamientos limitados que tenemos, sino que tenemos que empezar a pensar como Cristo piensa. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo incorporada en nosotros, rechazamos todos malos pensamientos que nos traen temor a nosotros. Otro proceso que se revela en el nuevo nacimiento es nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser tratado en este proceso de muerte y comienza a manifestarse en humildad, en mansedumbre, en obediencia, en dependencia para el Padre. Cuando el nuevo nacimiento trabaja en nosotros, nuestra voluntad queda rendida a la voluntad del Padre. Ya no se hace lo que yo quiero, sino que damos prioridad a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y allí comenzamos a obedecer al Padre, a buscar de depender de lo que Él quiere y no de lo que nosotros queremos. El apóstol Balistrelli nos predicó en el aniversario y ahora que está presente Cristo. No podemos seguir viviendo como antes. Ahora está presente Cristo y debemos vivir como Cristo quiere. El nuevo nacimiento es eso. No podemos seguir viviendo como antes porque ahora está presente Cristo. Otra cosa que sucede es que nuestra oración cambia. Ya no es una oración de pedidos repetidos a Dios, Señor, dame, dame, dame. Sino comenzamos a entrar en una oración donde dialogamos con el Padre. Hablamos con Él, pero también escuchamos su voz. Todo este proceso es parte del nuevo nacimiento. Cuando el nuevo nacimiento trabaja en nosotros, lo evidenciamos a través de los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad. Si todavía en nosotros mora el egoísmo, los gritos, la ira, quiere decir que el proceso no está siendo completado o no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que complete ese proceso en nosotros. El propósito del nacimiento de Jesús fue de sacarte de una condición de muerte, pero para darte también aquí en la tierra una vida abundante. Y esa vida abundante solamente es ejecutada a través del nuevo nacimiento. Es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Es necesario despojarse de esa vieja naturaleza caída para comenzar a vivir en la naturaleza que Dios quiere que vivamos para este tiempo. Jesús vino aquí a la tierra para que nosotros vivamos en Él y Él viva en nosotros. Si algo quieren celebrar mañana, que sea celebrar y tener el entendimiento completo de que Cristo vino a salvarnos, pero también vino a darnos una vida abundante aquí en la tierra. Tenemos una vida eterna con Él. Eso nadie nos puede quitar, nadie nos puede sacar. Pero también Dios desea que podamos vivir aquí en la tierra de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es posible. Dios lo quiere para cada uno de nosotros. Esta humanidad que no conoce a Dios debe entender que hay un propósito para su vida. Así como Jesús nació bajo un propósito, nosotros también debemos vivir bajo ese propósito. Así como Jesús tuvo que cumplir una parte de sufrimiento aquí en la tierra para luego ser glorificado, nosotros también debemos vivir para Él, para que Él pueda glorificarse en nosotros y así vivir para su gloria. Este es el proceso que Dios quiere. Yo en Cristo y Cristo en mí.
¿Saben qué? Una de las cosas que podemos experimentar en este tiempo y ver en las personas, que cuando este nuevo nacimiento se te hace luz en tu vida, ya no es un sufrimiento, ya no es un padecimiento, es un proceso que te lleva a luz, es un proceso que te lleva a crecimiento, es un proceso que te lleva a vida. Y aunque estás a veces viviendo situaciones difíciles, sabes que ese proceso te va a llevar a algo mejor en Dios. Solamente pone tu voluntad en la voluntad del Padre. Deja que Él cambie tu mente. Deja que Él te haga esa nueva criatura. ¿Saben qué? El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, tiene poder para hacer cualquier cosa. Y lo puede hacer y lo va a hacer. Pero necesita nuestra vida rendida a Él. Dios no va a hacer nada en contra de nuestra voluntad. Pero Él quiere que vivamos mejor y de una forma diferente. Disfrutamos de los tiempos de intimidad con el Padre porque entendemos que lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas es permitir que el Espíritu de Dios more en nosotros. Amén. Yo le invito a ponerse de pie. Voy a invitar a los músicos que pasen. Siempre en celebrar estas fechas en compañía de los parientes inconversos o de las personas por las cuales estamos orando, es una oportunidad para explicarles por qué es necesario que ellos tengan a Cristo en su corazón y que ellos puedan ver a Cristo en vos. Porque si ellos no pueden ver a Cristo en vos, tus palabras van a retumbar. Pero si vos vas con la palabra y la autoridad de una vida en Dios, esas vidas van a ser impactadas. Esas vidas van a ser transformadas. Comentale a tus parientes, los amigos, con las personas que te vas a reunir ahora para pasar la Navidad. Comentale que Jesús nació con un propósito. Primeramente para salvarles y también para darle vida eterna. Es un lindo tiempo para testificar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, Señor. Gracias porque decidiste venir y nacer como hombre, Señor. Señor, gracias porque podemos cada día entender un poco más de ese propósito por el cual tú viniste a la tierra, Señor. A través de ese propósito hoy podemos experimentar tu perdón, Señor. Podemos experimentar sanidad, podemos experimentar libertad, salvación, redención. Somos justificados delante del Padre. Hemos sido posicionados en un propósito, Señor. Nuestra vida tiene sentido. Podemos vivir de gloria en gloria. Pero, Señor, también oramos en este tiempo. Aquellos que no se les ha revelado el nuevo nacimiento, aquellos que permanecen tiempo en tu casa sin poder hacer cambios en su vida. Señor, oramos a ti para que tu Espíritu Santo añada gracias sobre ellos y que sus mentes puedan ser transformadas, su voluntad rendida, que sus acciones respondan a frutos del Espíritu Santo y no a frutos de la carne, Señor. Sé que tu propósito de venir aquí en la tierra es mucho más que salvarnos. Entendemos en este tiempo que tu propósito es que nosotros vivamos en ti y que tú puedas vivir en nosotros. Y desde el Cristo que está dentro nuestro, poder enfrentar la vida, poder enfrentar las adversidades, también poder gozarnos con ti, Señor. Porque somos portadores de una vida incorruptible, Señor. Señor, gracias por haberte cruzado nuestros caminos. Gracias por darle sentido a nuestras vidas. Señor, pero en este tiempo que recordamos tu nacimiento, quiero poner delante de ti a aquellos que todavía están lejos, Señor. Aquellos que todavía no han entendido tu propósito.
no han entendido tu nacimiento y tu venida aquí en la tierra. Señor, oramos a ti para que en este tiempo, cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos ese canal que transmite tu voz, Señor. Y que a través nuestro seamos herramientas útiles para expandir tu evangelio. Que haya ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Que este nacimiento no es comida, no es bebida, no es compañía. Es tu vida dentro nuestro, Señor, que nos da vida. Y lo más importante es que tú estés morando dentro de nuestros corazones, Señor. Seas glorificado en nuestras vidas en este tiempo para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo quería concluir este tiempo y hacerte una invitación que pasemos aquí al altar y que podamos tener un altar de agradecimiento al Señor. Ahora que hemos entendido un poco más de su propósito, darle gracias al Señor. Y podamos decir: Jesús, te doy gracias, porque un día decidiste despojarte de tu divinidad. Decidiste humillarte y venir en esa condición de hombre a morir por mi vida, Señor. Si has entendido esto, yo quiero invitarte que podamos pasar todos al altar y cerrar esta mañana con una canción de agradecimiento al Señor. Que podamos adorar al Padre solamente dando gracias por su fidelidad, por habernos acompañado un año más, por habernos ministrado con paciencia, por habernos esperado, por habernos dado todo lo que necesitamos, por haber añadido una mayor luz a nuestras vidas. Y que todo lo que tenemos y hemos recibido ha sido por pura gracia a cada uno de nosotros. Yo los voy a invitar que pasen más adelante, que den lugar a los hermanos en el fondo. Amén. Adelante. Tomado en tus brazos, y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Te damos gracias, Señor. Sabré agradecerte Sí, Señor. lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Alza tus manos al cielo y dale gracias. Cuando alzas tu mano al cielo, estás reconociendo que de ahí viene la provisión para vos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Amén. Cuando nuestras bocas proclaman palabras de agradecimiento, hay muchas cosas que se rompen. Hay altares que son derribados, altares de orgullo, altares de deshonra, altares de idolatría son rotos. Cuando tan solo abrimos nuestra boca para reconocer de dónde viene nuestra provisión. Cuando tan solo abrimos nuestra boca para agradecer y decir, Señor, hasta aquí nos trajiste, hasta aquí nos has sostenido. Y te damos gracias porque sabemos que seguirás sosteniéndonos. Que este sea un tiempo para agradecerle al Señor. Que sea un tiempo para evaluarte y presentarte ante los atrios de Dios con agradecimiento. Simplemente fijar los ojos en Él y poder ser agradecido de todo lo bueno, de lo malo inclusive que hemos recibido. Porque en este tiempo de madurez entendemos que todo lo que suceda en nuestras vidas será conforme a un propósito el cual hemos sido llamados. Señor, reconocemos tu mano sobre cada uno de nosotros. No solamente en las cosas materiales, sino también haber sido sostenido nuestro espíritu por tu Espíritu Santo. Haber sido levantado de tiempos de angustia, Señor. Habernos regocijado este año también contigo y con el cuerpo. Pero, Señor, aquí estamos solamente para decirte gracias. No lo merecemos, pero tu bondad y tu misericordia estuvieron para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios.